Hermano y hermana, Dios le bendiga. O Dios le siga bendiciendo. Hoy vamos a hablar de conflicto y división. No de gente conflictiva. De eso hablamos otro día. Vamos a hablar de conflicto y división. Este es uno de esos textos que cualquier predicador evade o preferiría no predicar sobre él. Incluso aquellos que siguen el calendario litúrgico dominicalmente, como este servidor, algunos y algunas ante este texto, obviamente, pues dirían algunos muchachos, lo esquipean, skip, o sea, lo saltan, lo brincan. No quisieran entrar en el texto porque el texto es un poco incómodo. Y es que hablaremos de conflicto, por el del conflicto como parte de la vida inherente a la fe. Este texto, hermano y hermana, debe ser bien comprendido, porque de lo contrario pudiéramos poner palabras en los labios de Jesús, palabras que Él no dijo. Ese es el desafío que tenemos. Y ahora la pregunta sería, ¿cuántas por seguir a Jesús han encontrado oposición, conflicto y lucha? ¿Usted por seguir a Jesús ha encontrado oposición, conflicto y lucha? Si esto no es así, deberíamos evaluar nuestra fe, la fe que estamos viviendo. Si la fe tuya no ha entrado en conflicto, usted entonces tiene que evaluar qué fe está viviendo. Porque el solo hecho de ser cristiano o cristiana y parte del reino de Dios te ubica en conflicto con los valores del mundo actual. Si la fe no está en conflicto, quiere decir que usted se asimiló, se fundió y se integró a los valores del mundo. ¿Usted comprendió? Así que el texto de esta mañana nos lleva a escuchar en labios de Jesús una frase que no quisiéramos escuchar. Y me refiero particularmente al versículo 51. ¿Creen ustedes que vine a traer paz en la tierra? Les digo que no, sino división. Entonces hay que comprender bien de qué se trata lo que Jesús dice. Porque este es el mismo Jesús que dijo cuando resucitó, paz a vosotros. Porque este es el mismo Jesús que dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Por lo tanto, ¿cómo es eso de que Jesús dice que Él viene no a traer paz, que lo que viene a traer es división? Así que hay que comprender el texto. ¿Usted no cree? Porque entonces de repente uno ve un texto oscuro y a uno como que lo desorienta y te deja confuso. ¿Cómo es eso que Jesús dice que yo no he venido a traer paz? Yo vengo a traer división. Y un poquito antes, los versículos, ¿verdad?, primeros que leímos en el 56, allí en el 49, que decía que lo que venía era para mandar fuego. Y manda fuego, Señor, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cómo es eso? Eso no contrasta con el Jesús del Evangelio. Así que es importante, hermano, que entendamos el texto en su justa perspectiva, justo donde el texto nace y donde el texto se da. Así que en el primer siglo, cuando la iglesia está naciendo, cuando la cristiandad se está formando, los primeros discípulos cristianos dejaron a sus familias para seguir a Jesús. Dejaron su familia, dejaron la seguridad que tenían, dejaron las propiedades, vendieron sus propiedades, se las dieron a los pobres. Esa fue la invitación de la iglesia naciente. Y que no hicieran tesoro en la tierra, que hicieran tesoro en el cielo. No hablamos de eso. Así que estos primeros cristianos estaban viviendo persecución. Y aunque las palabras de Jesús sobre la división nos pueden preocupar, para estos primeros cristianos servían de apoyo. Porque entendían que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo correctamente. ¿Me sigue? Así que las palabras de Jesús
les ayuda a comprender un mundo que se les opone y un mundo que les hace sufrir. Las palabras de Jesús los conforta al saber que encuentran oposición por seguir al Maestro, por seguir sus estatutos. Encuentran lucha en sus hogares, encuentran luchas en todas partes a donde van, encuentran lucha. Y si usted escucha a que Jesús te dice que por causa de mí vas a tener división, que por causa de mí la familia no va a estar tan unida como estaba, porque recuerde usted que si usted era un judío practicante, de repente usted deja la fe judía, sigue a un rabí que es un revolucionario, un hombre que atenta contra el status quo, contra la religiosidad establecida, pues entonces usted es motivo de división. Usted es motivo de división en su casa, porque usted está siguiendo a un hombre que está planteando un sistema nuevo y diferente de valores y una fe a la cual se opone abiertamente. Por lo tanto, las palabras de Jesús le da también esperanza al pueblo, a la iglesia naciente, que ha optado por el reino por encima de toda implicación. Y eso es pagar con la propia vida seguir a Jesús. Para nosotros no. Para nosotros es una chulería seguir a Jesús. Fácil, cómodo. Haces confesión de fe y ya. No tiene ninguna trascendencia mayor a eso. Las implicaciones nuestras posiblemente, ¿qué serían? Pues que yo era de una denominación y me moví a otra. O que yo pertenecía al sector de la religiosidad cristiana tal vez más amplio y dejé eso y me moví a una denominación protestante. Eso no es mayúsculo. Pero aún así, usted bien sabe que hay familias en donde eso sucede y que un miembro de la familia se haga protestante es vergonzoso para la familia. Tal vez más antes, quien se hace evangélico en una familia, pero ya posiblemente hemos avanzado un poquito en la historia. Pero es como lo que usted y yo sentimos. Para ellos eran palabras de aliento cuando escucharon a Jesús decir eso. Es como cuando usted y yo leemos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. A usted esas palabras lo llenan de poder, de gracia y lo afirman. No sé usted, a mí sí, a mí me encanta. Pero cuando Jesús dice, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Claro, algunos se van a aferrar al judaísmo ortodoxo y otros se están moviendo en pos de Jesús. Pues ya hay una familia que se fragmenta. Estará dividido el padre contra el hijo contra la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Pero lo de la suegra ya lo sabíamos. Ya eso lo sabíamos. ¿Ve? Ya eso lo conocemos. Pero lo digo porque la suegra se regresó a Puerto Rico. Pero tenemos que tener cuidado porque puede ser que no esté viendo por internet. Pero la suegra en contra de la nuera en contra de la suegra. Yo creo que todavía eso queda algo. No. En los hogares donde queda es triste, ¿no? Si queda algo de eso. Pero hermano y hermana, ese texto es un texto de Miqueas. Es un texto viejo. Es de Miqueas 7, versículo 6. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y yo no sé usted, pero muchas veces los enemigos más grandes los tenemos en la casa. Tristemente, los enemigos más grandes los tenemos posiblemente dentro de la familia. O es que por alguna razón el jíbaro terminado, el campesino, dijo que no hay peor cuña que la del mismo árbol. Pero yo creo que usted entienda que este texto es una hipérbole semítica, o sea, una exageración. Eso es hipérbole, ¿verdad? Es una forma gramatical que designa
una exageración. Usted lo magnifica para subrayar algo a lo cual usted quiere que se le preste atención, ¿verdad? Así que es una exageración para causar el efecto. Y es lo mismo como cuando usted dice a esta hora, yo tengo un hambre que me comería un caballo. Usted nunca ha dicho eso, pero tal vez yo sí. ¿Ve? Y por ahí uno le escucha, yo tengo un hambre que me como hasta las piedras. Es una hipérbole, una exageración. Usted no va a hacer eso. Espero. Así que no busca, la hipérbole no busca, ni Jesús busca, no nos pide Jesús aborrecer al padre y a la madre, sino que Jesús nos pide un compromiso que se eleve sobre cualquier otro compromiso que tú tengas, incluyendo tu familia. De eso es que se trata. Ahí es que tiene la grasa el grillo. No busca desarrollar disgusto hacia los miembros de la familia. Lo que Jesús pide, demanda, exige de ti, exige amarle más a Él, más a Cristo y menos a la familia o a cualquier otra cosa. Jesús no comparte el primer lugar con nadie. Usted y yo debemos amar más al Señor que a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Hay gente que tiene en un pedestal a los nietos, a los nenes. Peligro. O sea, el primado de tu corazón lo tiene que tener el Señor. Así que, amada iglesia, todos sabemos que responder a la fe y vivir por Cristo trae conflicto. En ocasiones, hasta en medio de la familia, servir a Jesús genera conflicto. Es como el hijo que va solo a la iglesia y ahora llega un poco tarde de una actividad de la iglesia, como me pasó en algún momento cuando fui jovencito, y tu papá se molesta porque llegaste tarde del culto. Y yo no soy mudo. Y dice, qué bueno que llegué del culto y no llegué de la barra. Como la hermana que no quiere tener alcohol en la fiesta y es motivo de burla por parte de los demás. Como el problema con el difunto, que unos quieren que se celebre una cosa, el otro quieren que se celebre otra, el otro novenario, el otro. Entonces, y se genera conflicto por un asunto de la fe que uno practica. Como el converso, el recién convertido, que llega a su trabajo y ahora es objeto de burla por parte de los amigos, porque ahora no quiere trabajar domingo y quiere que le den el domingo libre, y antes pedía las horas de todo el mundo y las quería hacer, pero ahora tiene otra perspectiva, quiere agradarle al Señor. Como el empleado que se niega a mentir o a cambiar los números en su trabajo, porque ahora su vida es conducida por unos valores mucho más altos y le quiere servir al Señor con integridad. ¿Genera conflicto la fe? Seguro que genera conflicto. Ese es el conflicto y la división que trae seguir a Jesús. No puede estar bien con Dios y con el diablo. O sea, a lo largo del ministerio de Jesús, Jesús experimenta conflicto. Jesús no le trae paz a los religiosos de su tiempo. Todo lo contrario, Jesús pone el dedo en la llaga y por ello culmina en la cruz. Ya Simeón lo había dicho y se lo dijo a la madre de Jesús cuando Jesús era un infante. Le dijo, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal a la que será contradicho, y una espada traspasará tu alma de ti misma. La temprana iglesia, hermano y hermana, también experimentaba conflicto. Y esa iglesia que estaba naciendo, que gracias a ella existimos hoy nosotros y nosotras, esa iglesia tenía conflicto dentro y conflicto fuera. Sí, porque usted sabe que en ocasiones la vida se pone dura y difícil afuera, pero usted está loco por llegar a su casa para experimentar paz. ¿Verdad que sí? No hay nada como llegar a la casa, pero y si usted afuera hay conflicto y usted llega a su casa y lo que hay es más conflicto, dice, yo hubiese querido quedarme fuera y nunca llegar. Pero en la iglesia estaba pasando lo mismo.
Había conflicto afuera y conflicto adentro. Los judíos, por ejemplo, como Saulo de Tarso, perseguían a los cristianos. Habían soldados romanos que llenaban las carreteras de cruces. Morían los cristianos, las cristianas. Y es que el amor choca con el odio del mundo. Y eso lo sabemos. Y como la iglesia predica el amor, va a entrar en conflicto con todos los que predican odio y rechazo. Y dentro de la iglesia había conflicto. Había el conflicto sobre el estatus de los gentiles, que si se come carne sacrificada a otros ídolos o no, que si la aceptación o no de los gentiles en el interior de la iglesia. El asunto de la circuncisión era un problema dentro de la iglesia. Los problemas de liderato, el conflicto, hermano y hermana, ha sido parte de la iglesia desde que la iglesia nació. Así que si aquí hay algo de conflicto en algún momento, no sienta miedo. El conflicto nació con la iglesia nació dentro del conflicto, y lo que sí hay que aprender del conflicto y superar el mismo. Así que hoy la iglesia todavía encuentra oposición afuera y la iglesia hoy encuentra división desde adentro. Cristianos aún sufren persecución en muchas partes del mundo. Si hemos de hacer la obra de Cristo, debemos esperar oposición. Si usted quiere vivir la fe como Jesús la predicó, usted y yo vamos a encontrar oposición. Seguro que sí. Existen temas serios y profundos en el interior de la iglesia que crean conflicto. En la iglesia hay temas serios que generan conflicto. En nuestra iglesia hay temas serios que generan conflicto. Pero también hay conflictos que son banales y triviales, hermanos. Como el color con que vamos a pintar el santuario, el color que debe tener la alfombra, que si me cogieron el closet donde yo pongo las cosas y pusieron otra cosa allí, que si no cuentan conmigo para hacer tal ministerio. Cosas banales que realmente no llevan a ningún sitio. Y esos son los conflictos chiquitos en donde son las ramas y en donde muchas veces la iglesia y la cristiandad pierde el tiempo en vez de poner la atención a las cosas serias y trascendentales. No estamos peleando en el jardín de infantes con tonteras que no tienen ninguna finalidad y son estériles. Ser cristiano nos ha requerido cargar una cruz, pero posiblemente no hemos encontrado tanto conflicto en la iglesia actual. Hoy día no hay gran conflicto en la iglesia. Para la mayoría de nosotros la iglesia nos ha traído amigos y amigas. Para muchos de nosotros la iglesia es coinonía, hermandad. Para muchos de nosotros la iglesia es paz. Son relaciones saludables, trabajo. La iglesia muchas veces ha sido el lugar donde yo descubrí mi potencial. Perdón. La iglesia es el lugar donde he puesto mis talentos en función. Y la iglesia, para algunos de nosotros, ha sido incluso el lugar en donde encontramos el amor de nuestra vida. Y lo encontramos en la iglesia, como fue mi caso. Algunos vienen por Cristo y salen con Cristo y con Cristina. Pues gloria a Dios. Pero para nosotros no hay mayores conflictos dentro de la vida de la iglesia. Pero hermanos y hermanas, no siempre fue así. Jesús experimentó conflicto entre vocación y familia. Cuando le dijeron la madre tuya y tus hermanos te están buscando, Jesús responde, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Si yo llego a decirle eso a mi mamá, coge la chancla y ahí. O sea que la chancla en nuestros hogares tenían GPS. Localizador. Podían agarrar un ángulo de 90 grados.
No fallaban. Y en casa de pequeño yo crecí, me decían, sí, la novia tuya es la rubia. Era una correa larga que papi tenía de cuero, que tenía un montón de cruces así. Ay, Dios. Pero amada iglesia, hoy somos llamados y llamadas a identificar cuáles son los tiempos de conflicto que nos ha tocado vivir. No tenemos que tener una fe simpática. Lo que tenemos que tener es una fe seria y segura. Somos llamados a comprender que estamos en oposición, en conflicto y en lucha continua. No solo fuera de la iglesia, sino desde adentro. Pero tenemos la oportunidad de cambiar el lamento en baile. Hoy tenemos que optar por asumir posiciones. Posiciones que en ocasiones no son simpáticas, pero tenemos que asumirlas. Dijo Desmond Tutu, arzobispo, si usted permanece neutral en situaciones de injusticia, usted ya tomó parte con el opresor. Si usted permanece neutral, y hay mucha gente que le gusta ser neutral por no meterse en problemas, pero es que siendo neutral ya se metió en problemas y salió con el opresor. Y si permanece neutral en una situación de injusticia, ya usted se alió y se alió con el opresor. Así que hoy Dios nos llama a reconocer que los valores de Dios y los valores del reino generan división, generan conflicto. Con el hecho solo de vivir el reino de Dios es suficiente para descubrir que la fe entra en conflicto con el mundo que estamos viviendo. El amor, hermano, choca con el odio que nos venden a diario. En un país donde la gente se separa por color, por credo religioso, por clase social, por partido político, dígame usted, si el amor no va a chocar contra eso. Seguro que sí. Dios nos llama a hacer frente a todo desde el amor. En un mundo donde reina el fundamentalismo y los radicales, donde la gente plantea que uno tiene que ser o blanco o negro y no disfrutan de los grises sanos y saludables, nuestra fe se opone a lo radical. Divide, no trae paz, porque denuncia que tenemos que buscar la tolerancia, la aceptación, la inclusión, el respeto de la dignidad del otro. No hay que elogiar al fundamentalista ni al radical. Eso es fácil. Ser de extremo es fácil. Lo que es duro y difícil es conseguir el balance. Eso es lo que es el desafío. Y ahí es donde es complejo. Que en un mundo donde lo normal es ser violento, la fe entra en oposición invitándonos al diálogo, a la amistad, a la hermandad. Que en un mundo donde impera el odio y el rencor, el Evangelio nos llama al perdón como distintivo de la fe. Que en un mundo donde se nos estimula a rechazar y a burlarnos de la gente por su sexualidad, por su discapacidad o por cualquier otra cosa que ven, el reino nos llama a la compasión y a ver la dignidad del otro y ver a Dios en el otro y entender que ese es mi prójimo. Y que mi prójimo no es como a mí me gusta que sea mi prójimo, que mi prójimo es el prójimo, punto y se acabó. Y que el prójimo es distinto a mí. Que en un sistema que se nos invita a la venganza, y a mí el que me la hace me la paga. En un sistema donde nos invita a la venganza, el Evangelio nos llama ¿a qué? A poner la otra mejilla. Eso no tiene sentido ninguno. Pero el Evangelio es así. A poner la otra mejilla, o sea, dar una nueva oportunidad. Que donde algunos buscan riquezas acá abajo, Jesús nos dice
que hagamos riqueza allá arriba. Que en un país como el que estamos viviendo, que a esta fecha llevamos 255 más shooting, tiroteos que imparten terror. Y el año pasado terminaron en 340 y pico. El primer país en el mundo en que sucede eso. El Señor nos dice hoy, pasa a vosotros. Y nos alienta a proteger la vida. Y seguro, se deben regular la venta de armas largas. Es una locura, es un caos. A cualquier jovencito de 18 años lo agarran con 10 AR-15 o qué sé yo qué, con cantidad de armas y de municiones. Tienen GPS. Así que hermano y hermana, claro que la oposición de la iglesia sobre todo esto va a generar división. Pues nos vamos a aferrar a la no violencia, nos vamos a aferrar a la paz y sabemos que el que pierde su vida por Jesús la gana y este es el precio a pagar. La iglesia no está para servirle de fotuto ni al gobierno, ni a los políticos, ni a los grandes intereses. La iglesia no está para ser el megáfono de los grandes intereses. La iglesia está para tener voz profética y denunciar las cosas como son. Pero la iglesia es bien buena denunciando las cosas como son, según la ven, cuando tiene que ver del ombligo para abajo. Pero cuando tiene que ver con cosas serias y trascendentales, hace silencio. Pero todo lo quieren sujetar a asuntos de sexualidad. Fácil, cómodo. Pero la fe es mucho más que eso. Y es mucho más compleja. La iglesia no está para prestarse a ese tipo de juego, ni ese tipo de campaña. Para terminar, amada iglesia, Jesús viene hoy a hacernos conscientes de que estaremos divididos respecto a los valores del mundo. Que en nuestra casa posiblemente dos dirán y se aferran al status quo, pero tres dirán, no, yo prefiero seguir a Cristo, yo prefiero amar y perdonar. Y otros dirán, no, yo soy vengativo, a mí que me la paga. Por lo tanto, no tengamos miedo, amada iglesia, crezcamos, tengamos una fe que piensa, una fe madura, sigamos al Maestro y tengamos la seguridad de que somos del Señor y que Él cuidará de ti, Él cuidará de mí. Que aunque el mundo vaya por un lado, la iglesia debe de ir por otro, denunciando, porque fuimos llamados y llamadas por Él y solo para Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor esté contigo hoy siempre. Amén. Señor, aquí está tu iglesia que cantidad de veces ha claudicado en su llamado y nos hemos aliado con los poderosos. Nos hemos quedado callados cuando hemos visto situaciones de opresión, cuando a otros y a otras se han lastimado, cuando se han burlado de gente frente a nosotros y hemos hecho silencio, te pedimos perdón. Cuando hemos sido partícipes, oh Señor, del bullying, cuando hemos profanado, cuando hemos hablado mal de tu creación, de gente que tú has creado, cuando hemos rechazado, cuando hemos violentado al otro y a la otra simplemente por ser diferentes o por tener otra fe. Te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos llenes de tu amor y que entendamos, oh Señor, mi Dios, que la fe hoy nos llama a entrar en conflicto
y en no ser neutrales, sino asumir posiciones a favor de la vida, a favor del amor, a favor de la gracia. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, oh Jesús. Como el Jesús que en vez de señalar y juzgar a la mujer que había sido encontrada en el acto, en adulterio, tú simplemente, Señor, con tu mirada la abrazaste. No hubo quien tirara una piedra porque todos estaban implicados en pecado. Ayúdanos, Señor, a tener el amor y a tratar con el amor con que tú tratas a la humanidad. En Jesús oramos. Te amamos, Señor. Amén.